Hola, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. Bueno, les presento a nuestro invitado de hoy. Estoy con el abogado Aldo Álvarez, que es presidente de ADEA, de la Asociación de Aseguradores Argentinos. Un gusto, Aldo, que estés acá con nosotros. Y bueno, te convocábamos para hablar sobre el nuevo Código Civil y Comercial. En las declaraciones, en las expresiones que dijiste en Expo Estrategas, en el panel de aseguradores, fueron claramente explosivas y además preocupantes. Bueno, por un lado dijiste, el nuevo código dinamita las bases del derecho privado que nosotros conocimos, y yo tomaba nota. Me impresionó esa definición. Contame un poco cómo... Bueno, es bastante impresionante. Es bastante impresionante también que un país cambie su código civil de un día para el otro. ¿Sí? Hasta ayer rigió uno, desde mañana rige otro. Eso es poco frecuente, no se ve, digamos. Los códigos, el derecho, sí, es un proceso lento de adecuación, de cambio, de mutación, donde las cosas casi nunca son así disruptivas de un día para el otro. Es decir, que se cambian algunos artículos, se incorporan otros, sí, se va viendo, se toman experiencias, se compara, pero un cambio de esta naturaleza es muy fuerte. Digamos, mi generación, nosotros los que crecimos con el código de Vélez Sarsfield y la que me precedió a mí, admirando esa figura señera del derecho argentino que fue sí, Vélez Sarsfield, con su conocimiento, digamos, casi incomparable, y todo lo que significó para el derecho privado argentino, de buenas a primeras, vemos desaparecer una obra que ciertamente era la viga maestra del derecho privado de la Argentina, junto con lo que quedaba del Código de Comercio, y aparece una cosa nueva. Yo no digo que no puedan haber cambios. Digamos, mi opinión es que que la Argentina no necesitaba un nuevo Código Civil. Pero esa es mi opinión. Sí. Puede haber otras opiniones. Y pueden haber otras opiniones que valgan más que la mía. Pero en el caso de que así fuera, de que fuéramos a cambiar el Código Civil, se necesita un proceso muy largo de discusión, de adaptación, para evitar problemas como los que ya están apareciendo, como los que ya se están empezando a ver, ¿no es cierto? Hay una especie de superposición de vigencia de las normas, claro, en procesos abiertos, hay un desconocimiento, y por sobre todas las cosas, una de las cuestiones que yo veo, en nuestra industria particularmente, es que el análisis se ciñe a la cuestión meramente normativa. Por ejemplo, decir, bueno, en la responsabilidad extracontractual, que ya no existe más, ahora se llama objetiva, donde antes decía dueño o guardián, ahora dice dueño y guardián. ¿Es un cambio? Sí, es un cambio, pero la verdad, todo eso es muy menor en relación a lo que ciertamente significa este cambio. Es un cambio filosófico. El código de Vélez era un código de individuos y de derechos individuales. Es un código donde la palabra juez está muy pocas veces mencionada. Este es un código muy diferente en cuanto a lo filosófico. Es un código distinto, hecho sobre otras bases. Cambia drásticamente el esquema que nosotros conocimos. Por eso vos dijiste que el nuevo código, siempre hablando en Expo Estrategas, lo mencionaste, el nuevo código deja un espacio inusual al activismo judicial, claro, o al juez creando derecho. Exacto, hay un espacio, digamos, nosotros crecimos y nos educamos y nos formamos y practicamos nuestra profesión y desarrollamos nuestros negocios bajo un esquema en el cual sí, el juez, como decía Montesquieu, era la boca de la ley. El juez aplica la ley. Sí. Acá ya no es tan así. El juez tiene facultades procesales y facultades sustanciales que no existían en el otro código para limitar derechos, para reescribir contratos, para decir cosas como son o cosas como no son. Digamos, es un juez activo, protagónico, es un juez que está en el centro de la escena, no es el árbitro del proceso, no es aquel que las partes exponen los hechos y el juez dice el derecho. Acá el juez se mete y tiene un montón de facultades, tanto procesales como sustanciales, que inciden y van a incidir en la vida jurídica de todos nosotros. Es decir, que es muy difícil hasta que no se empiece a sentar jurisprudencia, lo cual tardará años de años. Y va a tardar, ¿no?, como unos 20 años, calculo yo. Sí, porque sí, el juez no existe. Claro. El juez es una abstracción. Hay miles de jueces en la Argentina.
Entonces vamos a ver esos miles de jueces cómo desempeñan su rol, este rol protagónico, este super rol, cómo lo hacen las cámaras de apelaciones, cómo se van unificando criterios. No te olvides que el viejo código tenía 4.051 artículos, solamente el Código Civil. Este es civil y comercial y tiene un poco más de la mitad de los artículos. O sea, las normas son mucho más abstractas, son mucho más abiertas, hay mucho más espacio para la interpretación. El Código de Vélez era la especie de viga maestra del derecho privado. Esta es una norma más que el juez tiene que armonizar junto con otras normas de un contenido más o menos similar y con una cantidad de principios generales que funcionan casi como si fueran normas. La buena fe, el abuso del derecho, que si bien estaba en el Código de Vélez, no como una herramienta a disposición directamente del juez para que la operara. Eso era lo que vos decías el otro día, que en realidad la ley la hace el Poder Legislativo. Obvio. Y el Poder Judicial es quien la aplica. Sí. En ese caso ha habido también el Poder Legislativo, digamos, tiene una injerencia política importante, entonces han llegado leyes complejas al momento de su aplicación, ¿no? En el mercado de seguros tenemos varias. Hay varias, pero claramente, digamos, nosotros siempre decíamos que, digamos, el juez nos cuida de los gobiernos y la ley nos cuida de los jueces. Ahora, si los jueces van a empezar a hacer ley, no sé cómo va a ser la cosa. Vamos a tener que mirar muy bien todo eso, ¿no? Porque es como una cosa bastante complicada que digamos que recién está despuntando, recién está empezando a verse. Nadie conoce en profundidad lo que va a pasar. Nadie conoce este instrumento nuevo, cómo va a ser. Digamos, es difícil asesorar, porque hay espacios, digamos, para la interpretación, para la creación, para... y no sabemos cómo va a terminar esta situación. Bien, cortamos un cachito, vamos a un corte, Aldo, y seguimos hablando a la vuelta. No se vaya, ya volvemos. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. La cara de la dueña del garage quemado, la de su esposo al ver que lo han robado, la del cuñado, huésped divorciado y la del vecino chamuscado, el rostro preocupado del abogado y el semblante del médico del lindante cambian por completo cuando el santo avanza. La cara de la compañía inspira confianza y ante la urgencia expuesta brinda tranquilidad y respuesta. Elegí bien y cambia la cara. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Mi papá es un héroe, porque no le tiene miedo a los monstruos y les espanta de abajo de la cama. Puede hacerme volar hasta el cielo y atajarme con sus manos, porque puede arreglar los juguetes que se rompen. Porque siempre me dice, vos podés todo, y nunca se cansa. Y con él puedo todo, porque me cuida como una princesa. Hagas lo que hagas, Allianz te protege para que puedas desarrollar tus sueños y disfrutar la vida al máximo siempre. Continuamos en Pool Económico. Antes de continuar hablando con Aldo Álvarez, presidente de ADEA, le quería decir la noticia del día de hoy, martes. RACA Insurance Group anunció que hoy ha llegado a un acuerdo condicionado el mismo a las obtenciones de las aprobaciones de las autoridades regulatorias, obviamente, para vender todas sus operaciones en Latinoamérica, es decir, RCA Latinoamérica, a Suramérica Sociedad Anónima, la subsidiaria de seguros del grupo colombiano Sura, por una suma en efectivo, dice el comunicado de RCA, de aproximadamente 403 millones de libras. Bueno, ahora sí seguimos conversando sobre el nuevo Código Civil y Comercial con el doctor Aldo Álvarez. Aldo, te había mencionado recién en el corte ver cómo había quedado todo el tema de lo que es la responsabilidad dentro del nuevo código. La responsabilidad civil le toca claramente al mercado de seguros y yo te decía que en RC se incorporó el deber de prevención del daño. Hay muchos cambios, ¿no? Hay algunos cambios que son fácilmente apreciables, hay otros cambios que no son fácilmente apreciables y hay cosas que pueden suceder, que veremos si suceden y cómo.
Digamos, entre los cambios fácilmente apreciables es que desapareció la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual, perdón, ahora es responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva, o sea, la que antes era extracontractual se llama objetiva y la que antes era contractual se llama subjetiva. Ajá. Se unificaron los plazos de prescripción para los dos tipos de acciones y aparece esta cuestión de la prevención del daño, esta obligación de prevención del daño, o este deber más que una obligación, cuyas consecuencias como sanción todavía no sabemos hasta dónde pueden extenderse porque no están claramente explicitadas. Y aparece también un artículo que es un poco preocupante porque desde mi punto de vista es el que le abre la puerta o le podría llegar a abrir la puerta a lo que es el carácter punitivo de la indemnización de daños y perjuicios. Es decir, el Código de Vélez, ajá, y en nuestra doctrina siempre hubo consenso de que la indemnización por daños y perjuicios sí, era resarcitoria. Se trataba de dejar a un individuo en la misma situación en que se encontraba antes que el daño se produjera. Sí. Acá nos aparece el artículo 1714 que habla de punición excesiva. O sea, si hay punición excesiva es porque hubo punición. Alguien claro, le aplicó una pena a otro. El que aplica la pena obviamente es el juez. Falta un artículo que andaba dando vuelta por los proyectos, pero no terminó en la ley finalmente, ajá, que era el de el daño punitivo, ¿no es cierto? O sea, el castigo, más allá de resarcir, sí, castigar. Eso no está explícitamente en el código, pero está esto del daño punitivo, que es un primo segundo, un primo hermano, claro, de lo que es de lo otro. Y están las facultades del juez, que son muy amplias. Entonces, ajá, ¿cómo va a jugar esto en el futuro? Todavía no lo sabemos. Pero claramente aquí tenemos un elemento nuevo que aparece, ¿no es cierto? Por un daño, por un lado la prevención del daño, por otro lado esta figura del 1714, por otro claro, lado las facultades del juez. Bueno, ese combo, cómo va a operar, todavía no lo tenemos en claro. Pero que puede llegar a dar sorpresas, ponerle la firma. Y hay claramente, bueno, de todas las conversaciones con todos los juristas que hemos hablado, sobre todo en la revista Estratega, en todas las investigaciones, las pólizas claramente deben modificarse y adaptarse al nuevo código, ¿no? Hay varios puntos y se prohíbe y se mantendrán por no convenidas aquellas cláusulas que remitan a otros textos, cosa claro, que en el mercado de seguros en las pólizas pasa. Hay que declarar los contratos por qué se incluyen determinadas cláusulas como exclusiones, digamos, hay muchas modificaciones. Hay muchas modificaciones. Entonces, por eso todos los contratos, ¿sobre qué estamos parados? Bueno, vuelvo al principio de lo que hablamos, ¿no es cierto? Es tan complejo esto, sí, tiene tantas ramificaciones, que yo creo que es casi imposible pensarlas a todas de antemano. Por eso, lo más prudente es que el nuevo ordenamiento funcione un tiempo, o sea conocido sí, un tiempo antes de tener una aplicación real. ¿No es cierto? Pero, digamos, normalmente eso es un proceso que dura unos 2 años. Entre que Vélez terminó el código sí, y que el código fue ley, pasaron 2 años, hace mucho tiempo. No había informática, no había nada. Hoy día lo razonable hubiera sido que mediara un proceso más largo, como para claro, que todo el mundo se fuera adaptando, fuéramos haciendo ejercicios. Es muy difícil pensar que un texto va a salir de una sin ninguna necesidad de modificaciones, de correcciones, de precisiones. Bueno, claro, salió. Entonces, ahora tenemos que bailar con eso. Y rápidamente, porque estaba prevista su entrada en vigencia para el 1 de enero de 2016, y lo adelantaron. Sí. Entonces, cuando entró en vigor, el estado de estupefacción de mucha gente vinculada al derecho era tan grande sí, que no tenían ni los ejemplares, como para decir, ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo funciona? Entonces empezaron las publicaciones, cosas que hemos escuchado todos, por ejemplo, bueno, una deuda en dólares se puede cancelar en pesos, bueno, sale la sala F y hace una interpretación que comparto de la Cámara Civil, pero no está diciendo exactamente eso, ¿no es cierto? Después, ¿cuándo entra en vigor el código? ¿Qué pasa con las relaciones jurídicas o los procesos judiciales que están abiertos? No hay una ley de aplicación que lo diga. Acaba de salir un fallo de la sala B, muy bueno, que empieza a ponerle orden a esa situación. Pero cualquiera de las dos salas, mañana se puede encontrar con un fallo contrario. Entonces, y eso son cosas que pueden pasar. Complicado. Y son salas, la Cámara Civil de la Ciudad de Buenos Aires, hay juristas que saben mucho de derechos, son muy prestigiosos, conocen muy bien, y tengo un gran respeto por ellos. Por la gran mayoría,
y han estado trabajando en este tipo de cosas. Pero te podés imaginar que nuestro país es muy grande y es muy heterogéneo. Van a haber interpretaciones de distinto tipo, y durante un tiempo vamos a tener que convivir con una volatilidad, digamos, jurídica muy poco aconsejable. Porque si hay dos palabras que son incompatibles, son volatilidad y jurídico. Tal cual, son dos palabras que no van. Bueno, esperemos, qué sé yo, cómo vamos a ir caminando, transitando este camino. Y te volveremos a convocar, a ver dónde estamos. Sí, yo lo único que te quiero decir para cerrar es que no estoy haciendo un juicio de valor sobre el carácter jurídico del nuevo cuerpo. Lo que estoy haciendo es un análisis de cuestiones filosóficas, de lo que teníamos y lo que tenemos, del proceso de transición y de cómo nos agarra a nosotros todo eso. Tal vez andando el tiempo descubramos que el código es una maravilla y funciona perfecto en Argentina, y Dios quiera que así sea. Ojalá. Pero hoy en día nos encuentra a todos un poco en esta situación de incertidumbre, estupefacción en algunos casos y hasta luto en otros casos de personas que se tienen que acostumbrar que el código de Vélez no existe más. Aldo Álvarez, un placer que hayas estado en el programa. Nos vamos un corte y ya volvemos, no se vayan. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. 20 años generando conciencia aseguradora. Tener el mejor seguro da tranquilidad incluso al que lo vende. Conoce todos nuestros beneficios para asesores de seguros. Elegí Provincia Seguros y forma parte de una compañía profesional, íntegra y humana. Llámanos o ingresá en provinciaseguros.com.ar. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Continuamos en Pool Económico. Antes de presentarles a nuestra invitada, quería comentarle que FIDESEG, la Fundación de Investigación, Difusión y Enseñanza del Seguro, con la colaboración de FUSERC, que es la Fundación sobre el Seguro y la Responsabilidad Civil, están organizando la conferencia Nuevo Código Civil y Comercial, Responsabilidades en la Administración de Consorcios, el próximo viernes 18 de septiembre de 10:30 a 13 en Bolívar 332, primer piso. Disertarán los abogados Alvarellos Alberto, y especialista en seguros, usted lo conoce, y el licenciado Alfonso Juliá de Sancir, profesor y consultor del mercado asegurador. Usted puede ver en la pantalla el mail para inscribirse o pedir información. Ahora sí, les presento a nuestra invitada, la actuaria Sara Lieberman, titular de Consur, consultora actuarial. Muchísimas gracias, Sara, por estar buenas tardes. En el programa. Hago una pequeña introducción porque hoy es el día dedicado al nuevo Código Civil y Comercial. Como verás, se superponen las informaciones sobre el punto. Hay un gran cambio inmediato, que no es qué va a pasar en unos meses ni en los próximos años. Para el mercado de seguros de automotores, la Superintendencia emitió 2 resoluciones en las que modifica las condiciones contractuales del seguro automotor para adaptarla a los principios establecidos por el nuevo Código Civil y Comercial. Son la resolución 39.327 de automotores y la resolución 39.328 de transporte público de pasajeros, que modifican las condiciones generales. Estas normas reemplazan desde agosto lo que fue la resolución de la Superintendencia 38.708, para quienes están en el mercado de seguros la conocen, que fue la gran modificación de 2014. Sara, vos hiciste un análisis pormenorizado de las 2 resoluciones para determinar concretamente qué cambia. Lo vamos a publicar ahora en el próximo número de la revista Estrategas, pero te convocamos para dar un anticipo. Contanos un poco cuáles son los principales cambios y después lo vamos charlando. Bueno, ni bien sale la resolución, lo que hicimos fue comparar qué es lo que quedaba, qué es lo que cambiaba. Entonces vimos que
dentro del riesgo cubierto, en la resolución anterior, figuraba lo que son, podríamos considerar conceptualmente exclusiones, ¿no? Entonces, el riesgo cubierto queda simplemente con 2 renglones, y algunos de estos conceptos pasan a formar parte de las exclusiones. Está bien. Luego, lo limpia, digamos, lo limpia. como para que no haya... Exacto, riesgo cubierto, riesgo cubierto. Luego, exclusiones pasan a formar parte de las exclusiones, la responsabilidad para los cónyuges y parientes hasta el 3er grado de consanguinidad, por ejemplo, cuando más personas estén en la cabina del vehículo y que no sea lo autorizado por el fabricante. Digamos, todos esos puntos que estaban a veces incluidos en lo que era el riesgo cubierto, eso pasa. Claro, para que sea más claro. Ahora, entonces eso es un reordena, ese es el primer gran cambio. Sí. Después, luego, sí, dime. Te cuento. Luego hay exclusiones que pasaron a ser cargas del asegurado, ¿sí? Por ejemplo, que el asegurado debe informar que su auto fue modificado para GNC, para gas... Sí, gas natural comprimido. Sí. O para el propano-butano, para el otro gas, o que va a ser utilizado no para uso particular, sino para remis o cuestiones comerciales. Eso es como que va a ser el deber de informar, o que va a transportar cargas peligrosas. Eso pasa de exclusiones a cargas del asegurado, con lo cual, desde ese punto de vista legal no voy a opinar, sino que después puedo hablar desde el punto de vista técnico. Pero se eliminan como exclusiones, eso es lo que... Pasa a cargas del asegurado. Tal cual. Pero hay otras exclusiones que desaparecen directamente. A ver, ¿cuáles son? ¿Sí? Que son cuando los autos estén sobre playas de mares, ríos, lagunas y pueda haber una crecida natural. Se eliminan cláusulas de terrorismo, guerra civil, bueno, es más larga la cláusula, todos sabemos de qué se trata. Cuando sea por cuestiones nucleares, otra, por ejemplo, cuando el auto esté superando a otros en lugares no habilitados, mira, ¿sí? Y es cuando importante. esté circulando también sin las luces encendidas, o sin las luces reglamentarias. Exactamente, reglamentarias, o cuando el auto no esté habilitado para circular de acuerdo con las especificaciones que deba tener como un auto en buenas condiciones. En cuanto a la eliminación de estas cláusulas y el pasar de exclusión a dar aviso, bueno, es donde podemos llegar a tener entonces un análisis a futuro de las consecuencias con relación a la tarifa. Cualquier cambio en la condición de cobertura, no sé si me querés preguntar algo de eso. No. ¿Cómo? ¿Querés preguntarme? Sí, no, te estoy escuchando. No sé si me querías decir algo. No, te iba a hacer una de todas estas modificaciones. Claramente hay que modificar las pólizas, cambia el riesgo. Exactamente. O sea, las pólizas, tengo entendido que pueden seguir operando las compañías con la póliza tal como estaba, y que a la renovación debían enviar un endoso. Creo que van a funcionar de esta manera, porque sería no podrían tener el tiempo material de modificar todo. Claro. Ahora, al hablar de modificar pólizas, desde el año 2011 rige la 35614, que es una resolución general, que a raíz de cambios permanentes que se fueron dando en las cuestiones del consumo, de la ley de defensa del consumidor, de ensamblarla con la ley de seguros, la superintendencia indicó que había que hacer un cambio, porque todas esas pólizas vigentes hasta hoy... hasta ese día de febrero de 2011, van a vencer en marzo del 2016. El 3 de marzo del 2016 cayeron todas las pólizas que tienen aprobadas las compañías y tienen que tener nuevas condiciones autorizadas. Algunas compañías hace mucho que ya están en esa empresa, digamos, de modificar todo, porque lleva un proceso, ¿no? Hay que armarlas, presentarlas, esperar su aprobación, eso lleva un tiempo. Pero quienes ya lo hicieron con fecha de marzo, ahora van a tener que hacer una nueva modificación en función del nuevo código, de las resoluciones estas que mencionábamos. Evidentemente va a tener que hacerse algún ajuste, porque aunque la tengan autorizada hasta, por ejemplo, si se aprobaba una póliza a posteriori del comienzo de vigencia de esa resolución, y esta comienzo de vigencia era en marzo de 2011, la póliza tenía vigencia hasta el 2021, pero estamos en 2015 y hubo cambios trascendentes, así que estos cambios se van a requerir, pero ya serán ajustes que se le harán a la póliza, ¿no? Por eso dejará de tener vigencia. Ahora,
desde el punto de vista técnico sí vamos a tener que analizar y ver qué pasa en el futuro si continúa, digamos, la vigencia de estas exclusiones que dejan de existir directamente, claro, ¿no? Un auto circulando de contramano por un lugar no autorizado y causa un siniestro, no tenemos estadísticas hoy por hoy, claro, salvo que las compañías hayan guardado celosamente cuántos casos de esto se le reclamó y no se cubrió, etcétera, porque creo que está apuntando a la cobertura de las personas más que a que el seguro, digamos, un auto que circulaba en mano contraria, sí, y causa un accidente, sí, sí, que esté cubierto, digamos, claro, para solventar la pérdida que representa el valor vida de... Sí, sí, totalmente. El tema es que, bueno, ahora habrá que ver, más allá de que sí, que los cambios van a venir en los endosos, pero claramente habrá que ver qué impacto tiene en el precio, ¿no? Exacto. En la tarifa. Y eso no lo vamos a poder saber hasta ver un poco cómo evoluciona. Evidentemente va a haber seguramente más siniestros, una mayor siniestralidad a raíz de la eliminación de esas exclusiones. Un auto que está en una playa y crece el río, ahora no va a estar excluido, por ejemplo. Claro, sí, 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 por eso, digamos, en el universo de autos asegurados de parque que tenga cada aseguradora, habrá que ver cómo impacta eso concretamente en la tarifa. Exactamente. Bueno, Sara, un placer que hayas muchas estado gracias en el programa aclarándonos este tema y vamos a ver cómo sigue y cómo llegamos a las renovaciones, ¿no? Con esto en el nuevo escenario. La presentación de los planes en las que está abocada el mercado a full. Digamos. A full, ¿no? Están todos trabajando. Sí, sí, están todos trabajando. Gracias, Sara. No, muchas gracias. Bueno, nos vamos, le agradecemos la compañía y lo esperamos en el próximo programa, como siempre, los martes a las 11 de la noche, acá por Metro. Gracias por estar ahí.